A finales del siglo XIX, Santiago de Chile se enfrentaba a una pregunta que iba a definir su futuro por completo. A ver, ¿cómo pasas de ser una capital de, digamos, holgura aristocrática a una metrópolis moderna, sin que te devore la pobreza que crece sin parar dentro de tus murallas invisibles? Pues hoy nos metemos de lleno en esa historia, de progreso, de miedo y, en el fondo, de una ciudad que estaba en guerra consigo misma. Mirad, para que nos hagamos una idea de la tensión que se vivía, no hay nada como la mirada de un extranjero. En 1876, el cónsul británico Horace Rumbold lo describió perfecto. Una ciudad de violentos contrastes. Por un lado, edificios casi de príncipes y justo al lado, la miseria más absoluta, agitando sus harapos a cada paso. Y ojo, que esta fractura era literal, no hablamos de barrios a kilómetros de distancia, sino de dos mundos opuestos pared con pared. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que obsesionaba a la élite de la época y que es el verdadero motor de esta historia. ¿Qué hacemos con los pobres? Y no era una cuestión de caridad, para nada. Era un problema de orden público, de salud y, sobre todo, de un miedo terrible a esa masa de gente que no paraba de crecer y a la que no entendían. Vale, para entender bien la raíz del problema, lo primero es explorar esa división tan profunda. Porque el Santiago de entonces no era una ciudad, no, eran dos mundos a punto de chocar. Imaginad la escena. Dos plazas, a pocas manzanas de distancia, que eran como universos paralelos. Por un lado, la Plaza Mayor, el corazón de lo que llamaban la gente decente, todo muy elegante, con residencias estilo parisino y el sonido de los carruajes. Y por otro, la Plaza de Abastos, el epicentro popular. Un auténtico hervidero de arrieros, carniceros, vendedores, animado por los bodegones de arpa y guitarra y el olor a empanadas fritas. Dos realidades que convivían, sí, pero que apenas se rozaban. Y bueno, ¿qué alimentaba esta brecha que se hacía más grande cada día? Pues la respuesta estaba en una marea de gente que no paraba de llegar desde el campo. Una auténtica inundación. Es que el ritmo del crecimiento fue vertiginoso. Fijaos, durante décadas Santiago crecía así, pero nada fuera de lo normal. Pero de repente, a partir de 1875, impulsado por el boom de la minería y las grandes obras públicas, ¡boom!, todo se dispara. Para 1885, la ciudad ya crecía más rápido que cualquier otra, convirtiéndose en un imán para miles y miles de personas que buscaban una oportunidad. Y claro, con esta migración masiva nace una nueva figura social, el roto. Ojo con el término que al principio se usaba para el soldado raso, pero acabó describiendo a esta nueva masa de trabajadores pobres, gente sin una especialización clara y con una vida, pues, marcada por la inestabilidad. Eran, por así decirlo, la cara de la nueva pobreza urbana. ¿Y de qué vivían? Pues, la verdad, de lo que podían, día a día. Su vida era un ciclo constante de trabajos precarios. Hoy jornalero en una obra, mañana vendedor ambulante de fruta, pasado cochero, sirviente, un ejército de gente circulando por la ciudad, buscándose la vida como fuera. ¡Perfecto! Ya tenemos la foto. Ahora, vamos a darle la vuelta a la cámara. ¿Cómo veía la clase dirigente a toda esta nueva población que, literalmente, estaba inundando sus calles? Esta cita de Marcial González, de 1876, es brutal. Pero es que lo deja clarísimo. El pobre era visto como vagabundo por naturaleza, ratero por inclinación, disipado por instinto. Esto nos dice algo fundamental. La pobreza no se veía como un problema económico o social, sino como un fallo moral, como si fuera un defecto de fábrica de las clases populares. Y ese miedo moral iba más allá, se extendía a la propia estructura de la sociedad. Augusto Regoluco lo advertía en 1884. En la promiscuidad horrible de los ranchos, los sentimientos familiares, la base de todo, simplemente desaparecían. O sea, el hacinamiento no era solo una crisis de salud, que va, se veía como una amenaza directa al pilar de la sociedad, la familia. Así que el resumen era bastante claro. Los pobres no eran solo un problema que había que gestionar, eran una masa peligrosa. A los ojos de la élite, su miseria generaba inmoralidad y ponía en jaque todo el orden social. Era una mezcla muy rara de preocupación paternalista y, a la vez, un miedo profundísimo. Ante esta crisis, ¿cuál fue la respuesta? Pues, como no, un plan de reforma a lo grande, liderado por el intendente de la ciudad, el ambiciosísimo Benjamín Vicuña Mackenna. Vicuña Mackenna tenía una visión muy clara. Quería transformar Santiago en una capital moderna, al estilo europeo. Y su plan era radical. Primero, saneamiento, agua potable para todos y adiós a los canales contaminados. Segundo, modernización, calles pavimentadas y parques públicos. Tercero, orden, reorganizar los mercados que eran un caos. Y cuarto, expansión, abrir nuevas avenidas que iban a cambiar la cara de la ciudad para siempre. Pero claro, toda esta modernización tenía una cara B, un lado bastante oscuro. Como revela esta cita, que es de un poco antes del intendente Miguel de la Barra,
era súper habitual usar a presos y a vagos para las obras públicas. Se consideraba un acto inmoral y chocante, pero se hacía igual. La reforma y el control iban de la mano. El progreso de la ciudad se construyó, literalmente, con el trabajo forzado de los mismos pobres a los que tanto se temía. ¿Y el resultado a largo plazo de todo esto cuál fue? Pues paradójicamente no fue la integración. Fue una ciudad dividida, segregada para siempre. Y si hay un símbolo de esta nueva geografía social, ese es el conventillo. ¿Qué era? Pues imaginad casonas enormes antiguas que se dividían en habitaciones minúsculas de alquiler. En cada una se metía una familia entera. Estos sitios, con sus patios comunes, se convirtieron en el epicentro del hacinamiento, de la falta de higiene y, por supuesto, de la ansiedad social de la élite. Y las consecuencias de vivir así eran letales. Literalmente. Fijaos en este número, un 60%. Esa fue la tasa de mortalidad durante la epidemia de viruela de 1872. 60%. Una cifra que te deja helado y que pone de manifiesto el coste humano de esas condiciones de vida. Y la desigualdad se medía en vidas. La mortalidad infantil en las parroquias pobres llegaba a duplicar la de las zonas ricas. O sea, nacer en un lado u otro de la ciudad significaba literalmente tener la mitad de posibilidades de sobrevivir a la infancia. Es brutal. Y volvemos a lo mismo, a cómo la crisis de la vivienda se veía como una crisis moral. Se decía que la atmósfera del rancho era malsana y disolvente y que ponía en peligro la organización fundamental de la familia. La vivienda precaria no solo mataba el cuerpo, sino que en su visión destruía el alma de la sociedad. Bueno, y ahora llegamos a lo más interesante. Vamos a ver cómo esta cuestión social del siglo XIX siga resonando, y mucho, en los problemas de las ciudades de hoy en día. Es que es alucinante cómo persiste el lenguaje. Los inundados de entonces son los damnificados de ahora. Los ranchos se han convertido en soluciones habitacionales y las hospederías para pobres hoy se llaman albergues. Cambian las palabras, sí, pero la realidad de la vivienda precaria y la vulnerabilidad, esa sigue muy presente. De hecho, el prólogo del texto original lo deja muy claro. Los desastres que se repiten una y otra vez siguen sacando a la luz la misma incompetencia administrativa y, sobre todo, la enorme fragilidad de las clases populares. La historia, o al menos esta parte de la historia, parece que se repite. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final, casi obligada. Han pasado más de 150 años. Hoy, ciudades de todo el mundo siguen luchando contra la desigualdad y la crisis de la vivienda. La pregunta es, ¿hemos encontrado de verdad una respuesta mejor a esa misma pregunta fundamental que se hizo el Santiago del siglo XIX? Ahí queda eso.